podrán ver en mi presentación, mi perfil es bastante distinto al de Jorge, ¿no? O sea, él estudia Sócrates, Platón, y la verdad que es un experto. Me encantó conocerlo hace unos años, pero yo soy contador, soy licenciado en Administración de Empresas, MBA, vengo del rubro de los negocios, me encantaron siempre las empresas y los negocios, y bueno, llegué a Jorge porque avanzando en el tema empresario, con mi primer libro, como comentaron, de tablero de control, mi primer caso en Harvard que publiqué con el profesor Kaplan, entrando en el tema de mediciones, llegué a otro profesor que tenía la oficina al lado del profesor Kaplan, que hablaba de las creencias como concepto básico del control estratégico de las organizaciones. Cosa que me pareció muy interesante, pues yo ya en mis estudios del IESE había visto que cuando uno hace un MBA y cuando es joven, creo que debe aprender pocas cosas y muchas veces hay pocas cosas que le quedan claras, ¿no? Y a mí me había quedado bastante claro un profesor del IESE de Barcelona, Juan Antonio Pérez López, que además fue un amigo, que hablaba de las 3 motivaciones de la persona, intrínsecas, extrínsecas y trascendentes, que ya las comentaré, pero que para mí me quedó muy grabado ese tema, y a partir de ahí, viendo que en Harvard habían estudiado empresas exitosas, y que las empresas exitosas internacionales llegaban a ser exitosas porque tenían fuertes creencias en la organización, y creencias compartidas, dije, esto a mí me relaciona mucho con Juan Antonio, qué bien, me metí en el concepto de la misión, que yo suelo ir bastante a México, a Colombia he venido bastante, y uno entra por ahí a un restaurante en México y ve misión, valores en el mismo restaurante, que lo puso el dueño del restaurante. Y este concepto de misión y valores es un concepto que, raro en los temas de management, nació de la propia vivencia de las empresas. No nació de el Kaplan, el Porter o algún gran estudioso que se dedicó a eso, o el Boston Consulting Group que salió a vender una metodología con McKinsey para análisis estratégico. Nació de una realidad, y cuando fui a la bibliografía internacional me di cuenta que había pocas cosas y poco estudio al respecto. Collins y Porras eran quienes habían trabajado mucho, entonces con una profesora nos dedicamos, yo por el lado de la misión como un concepto importante, ella por el lado de los valores, a escribir un libro, a hacer un análisis de 4 empresas exitosas mundiales, de por qué la misión y los valores podían ser causas de éxito de las organizaciones. Y entonces así evolucioné, fui entrando en estos temas y saliendo de las mediciones del tablero de control para llegar a el tema de los valores. Y ahí encontré un libro de Jorge en México sobre la realidad de los valores. Venía justo a Bogotá, lo llamé y vi que era un complemento ideal, porque él, con todo el aporte que están haciendo desde el instituto, podíamos complementarnos muy bien. Entonces, el approach de mi conferencia va a ser más bien desde el punto de vista del directivo empresarial. Porque cuando yo comencé mi carrera y dije quiero ser y dedicarme a la administración de empresas, pensé que era algo muy bueno y que podía ser un aporte y que podía ser parte de mi misión, dentro de lo que uno puede tener de misión de vida, dedicarse a la empresa como algo bueno, como aporte a la sociedad. Y poco a poco, visitando Harvard, viendo qué se estaba estudiando en las escuelas de negocio, viendo las nuevas tendencias, empecé a ver que ahora se hablaba de maximizar el retorno a los accionistas como la misión más importante de las empresas, en vez de lo que yo había estudiado hace 25 años, que era, bueno, no, el accionista tiene que ganar una tasa de interés más un plus por riesgo como aporte a su capital, pero no la maximización del retorno a los accionistas. Entonces, todo eso me llevó a replantear y a empezar a trabajar, y con Jorge venimos trabajando hace unos años en decir, bueno, y en definitiva lo que yo voy a tratar de hablar acá es de qué es ser un buen empresario, qué es lo que nosotros tratamos cuando nos dedicamos a esto de ser empresario, que hoy veía una encuesta ayer en Colombia, los empresarios no están muy bien catalogados, tampoco están muy mal, están ahí en el medio como aporte a la sociedad,
pero hay una tendencia mundial en Latinoamérica que no somos bien vistos, digamos. Para eso me parece que es importante definir lo que es empresario. Porque en Argentina en particular, que está muy deteriorado, como les decía, aparecía el representante de Maradona, Guillermo Coppola, diciendo, el empresario señor Coppola. Ese no es un empresario. O aparecía el dueño de un, como podría ser el casino que se quemó en Monterrey, que hubo un símil en Buenos Aires, tuvimos nuestro problema parecido, y al dueño de eso le llamaban el empresario Marcha Vance, se llamaban eso. Eso es deteriorar, no deteriorar porque hay otras actividades que son muy genuinas, pero que no es ser propiamente empresario. O sea, alguien puede ser un comerciante y un muy buen comerciante y saber que es comerciante, no tiene nada de malo. O ser una actividad unipersonal, o ser un comprador de empresas, un inversionista. Warren Buffett es un empresario, alguien que se la pasa comprando en el extremo, quizás el nivel ya que tiene Warren Buffett tiene su propia empresa, pero es más propiamente un inversionista. Entonces llamemos a las cosas por su nombre para saber qué estamos hablando cuando decimos que el empresario, ¿qué es la actividad empresarial? Y por eso acá en mi último libro bosquejamos una definición de empresario. O sea, como el que gobierna, el que toma las decisiones de alta dirección, ya sea solo con otros. Esto también porque en Argentina pasó un fenómeno que acá en México no tanto, de que desapareció una clase empresarial. Desaparecieron en las empresas, con esto de la globalización y con alguna crisis en Argentina, lo que yo llamaba parecido a Paraguay. Cuando uno va a Paraguay, como es chico de tamaño, los presidentes de las empresas eran embajadores, no decidían absolutamente nada, se la pasaban de cóctel en cóctel, pero no tomaban decisiones. Entonces eso tampoco es un empresario, porque no está tomando decisiones, no está manejando. Entonces, el empresario es quien gobierna la empresa. Y con la globalización pasó en Buenos Aires en algún momento, y puede haber pasado acá en Colombia, que los CEO de las empresas locales pasaron a ser solo embajadores y las decisiones se tomaban en casa matriz. Me tocó ir en una exposición que hice en Brasil, se me acercó el gerente de sistemas del Banco Santander de Brasil, 300 sucursales, me dice, yo no tomo ninguna decisión de sistemas ni de $10.000, todo va a Madrid. Ah, bueno, ¿y este señor qué está haciendo acá? No por culpa de él, pero hubo cierto proceso con la globalización de sacarnos lo que era la clase empresarial local, que es un factor importante a la hora del desarrollo. Entonces, el que gobierna la empresa, en la soledad del poder o acompañado, lidera una organización de personas a quien da trabajo. Y ya acá está haciendo un aporte a toda la sociedad. Crea riqueza al generar un producto con mayor valor agregado. Actúa en forma ética, cumple las leyes y busca el bien de la empresa y la sociedad. Promueve empresas sostenibles, o sea, está pensando en el largo plazo. Y además, veremos después, cubre una necesidad social el empresario. Cubre una necesidad. Entonces, ser empresario no es algo menor. Quizás esta posición de maximizar el retorno de los accionistas es más aplicable a un inversor de la bolsa. Pero el empresario tiene otra misión. Y los empresarios exitosos, como vamos a ver, tienen otras misiones. Y acá caemos también en un problema general filosófico que nos lleva, y lo vemos todos los días de nuestra generación y vemos más jóvenes, o sea, nos lleva a una tendencia de decir, no es solo hacer por hacer, el activismo, el llenarnos de cosas todo el día, el estar haciendo permanentemente cosas, pero solo por actividad, por creer que podemos ser útiles.
No es solo hacer para tener dinero, prestigio o poder, porque esas cosas normalmente no llegan a llenar la vida de nadie, aunque parezca. Es hacer para obrar. Y acá hay mucho del empresario. El empresario quiere obrar, quiere hacer obras. No quiere solo comprar y vender la empresa, no quiere liquidar sus activos y decir gané tanto con esta venta. Y alineando sus objetivos personales y la división de la vida con los de su empresa. Yo les suelo decir a algunos máster cuando salen del MBA que es muy importante que elijan dónde trabajar, que compartan los valores de la organización, que van a tener éxito en la medida que les guste lo que están haciendo. Que la misión de su vida esté alineada con esa empresa con la que está haciendo. Cuando empecé a escribir este tema de misión y valores, me encontré dando clases que mucha gente venía y me planteaba que tenía a lo mejor valores distintos y que cómo podía ser que alguna empresa hiciera eso. Bueno, puede haber muchos motivos para ver diferencias entre lo que son los valores de la empresa y los personales, pero es importante para que estemos a gusto, para que seamos exitosos, que compartamos el producto, que compartamos los valores, que compartamos con la gente que trabajamos muchas cosas. Y así va a ser más fácil que seamos exitosos nosotros y que sea exitosa la empresa. Sobre cómo ponerle patas a esto que estábamos hablando. Primer concepto, haga suya la misión de la empresa, y para eso debo definir lo que es la misión. Cuando hicimos el estudio y escribimos este libro, definimos la misión con el objetivo supremo y permanente que tiene la empresa, de cara incluso a la sociedad. Es lo que Peter Senge llama el propósito para la que la empresa fue creada. ¿Para qué está la empresa en la sociedad? ¿Cuál es el aporte que esta empresa le hace a la sociedad? Hay definiciones distintas de misión, incluso que se las confunde con visión. Visión a mí me gusta que sea algo más interno. ¿Cómo me quiero ver yo? Quiero ser líder en el mercado. ¿Qué le importa a la sociedad o a mis clientes que yo sea líder? En realidad, la misión es el aporte que le hago a la gente, a los clientes, a los que están alrededor. Para eso nací. Para eso se justifica mi existencia. Y aquí yo tenía una pelea con mi coautora del libro porque ella venía más de la empresa orientada a las personas, pero en cuanto al personal. Y le digo, no, vamos a escribir más orientado al cliente, viendo en el cliente personas. Y dando el aporte que nosotros le podemos hacer a esas personas o a esa sociedad con el producto que nosotros estamos dando. Por supuesto que hay que cuidar al personal, en el concepto ético, como estamos viendo, y ya lo veremos, es uno de los factores claves de la empresa como aporte. Pero no perdamos de vista que en la empresa estamos unidos con un objetivo. Y ese objetivo, y si definimos una misión, pongámoslo claro para que la gente sepa a dónde está apuntando. Cuando estudiamos misión, hay empresas, por ejemplo, Walmart, caso de éxito como pocos, 30 años de crecimiento del 30% en ventas anual, de rentabilidades del 30% anual sobre patrimonio, con una figura de Sam Walton, un líder nato, y que sigue creciendo con algunas objeciones, con algunos problemas a nivel mundial, ya cuando entra en China, pero realmente es un ejemplo. Yo estudié bastante el caso de Walmart, y la misión de Walmart era dar a los pobres la posibilidad de comprar las mismas cosas que los ricos. Fíjense qué misión interesante, qué misión potente. Si yo le pongo patas a eso en mi organización. O la misión de Walt Disney, que todos hemos ido a hacer feliz a la gente, a hacer feliz, que luego tiene sus concreciones, cómo Walt Disney hace feliz a la gente. Pero la misión bien definida, y una de las cosas que me llevó a este deseo, cuando hacemos planeamiento estratégico en las empresas, misión y valores,
1 minuto a cada una, la leemos y seguimos a lo siguiente. Porque ¿para qué sirve? Vamos a lo importante, vamos a los planes. ¿Para qué sirven las misiones? No sé, todos lo tenemos primero, hasta el del bar de Guadalajara. Pero a la hora de hacer planeamiento estratégico, de hacer la política de recursos humanos, de hacer nuestras definiciones estratégicas, nos olvidamos de eso, que es teóricamente el primer punto y lo más importante. Entonces, tenemos la misión, los valores y la responsabilidad social como una herramienta para apelar y promover la motivación trascendente en las organizaciones. ¿Para qué estamos acá? ¿Qué nos reúne? Para la motivación intrínseca una visión, ser líderes, está bien ser líderes, está bien que nos pongamos medallas, que queramos ser los mejores, y es parte de nuestra motivación. Yo esto lo suelo comparar con un médico. Cuando nosotros vamos al médico, porque tenemos una enfermedad grave, supongamos, y llegamos ahí, nosotros le vemos el ojo al médico. A ver, señor, cuando le vemos con un planteo que a lo mejor es un cáncer, una enfermedad complicada, digo, ¿qué le veo en los ojos a este médico? Cuando yo llego, le veo una motivación extrínseca, estrategia de incentivos, uy, qué buen caso privado, cuánta platita me voy a llevar con este enfermo. Le veo los pesos. Le veo, uy, qué lindo caso de estudio para mejorar mi proceso de investigación y ganarme el premio a no sé qué. O lo veo como, ¿cómo puedo yo ayudar a esta persona? No me pongo en sus zapatos porque quizás si soy médico oncólogo sería demasiada carga, pero sí, la persona me va a ver en la medida que yo lo contenga y le transmita preocupación por su situación. Y no solo se la transmita, sino que la sienta, si no, no se la voy a transmitir tampoco. ¿Qué pasa cuando el médico no me transmite esto? ¿Qué pasa cuando una organización solo me transmite que lo que me quiere es vender? Posiblemente, y en una charla como esta se me levantó uno y me dijo, yo quiero hasta los 60 años dedicarme a la actividad extrínseca, ganar plata, y a los 60 me dedico como Bill Gates a repartirla, o Warren Buffett. Le dije, mira, de acuerdo al estudio que hicimos, no creo que lo vayas a lograr, porque las empresas exitosas partieron con un grado de motivación trascendente importante. Y no es un poco, en las clases trato de evitar discutir cuánto de motivación trascendente hay, porque ni siquiera nosotros lo sabemos cuando hacemos una acción, por qué la estamos haciendo. O qué viene primero, qué viene segundo. Lo que sí es importante es decir, esto existe. Y esto las empresas lo valoran, o sea, la gente pone el corazón, la gente hoy en la empresa trabaja mucho tiempo. Y es clave de la naturaleza humana, como hablaba Jorge, entender la realidad de la naturaleza humana y entender que nos movemos por estas tres motivaciones. Como a su vez entender que tenemos que cubrir, y los empleados y los que trabajamos, necesidades de este tipo. Tanto necesidades de aportar algo, como necesidad de ganar un premio, como el médico. Es bueno que quiera ganar plata, por supuesto, y tiene que ganar mucha porque aporta mucho valor, pero si él pone solo el objetivo en eso y no lo pone tanto en llegar a eso por vía de un aporte real de valor, al cliente no lo va a lograr. Entonces, la persona, somos un mix de estas cosas, somos un mix. ¿Cuánto de cada una? No lo sé, dependerá también de la empresa cuánto promueva, pero es importante tenerlo claro. Vamos al otro. El libro parte de una definición de Peter Drucker que dice que las empresas logran beneficios cuando satisfacen una necesidad social. O sea, el beneficio es consecuencia de cubrir una necesidad de la sociedad. Nosotros cuando compramos algo, compramos porque el producto nos gusta, porque el producto nos sirve. Pongámonos del lado del cliente. Porque compartimos a lo mejor valores. Ahora está mucho la compra selectiva. A esta empresa comparto los valores. Pero está claro que no voy a comprar algo que no me sirva, algo que no sea de buena calidad, algo que... Entonces, pero el beneficio viene después de esto. Viene después de esto. Y ahí, en el esquema de Kaplan, de trabajar en los intangibles, en el proceso, en los clientes y los financieros, tengo que lograr en el mapa de mi estrategia cómo
logro para que estas motivaciones haga un modelo de negocio exitoso desde el punto de vista estratégico. El mapa estratégico de Kaplan ayuda a ponerle patas e indicadores al modelo de negocio y a sacar no solo la perspectiva financiera, sino también ver la perspectiva del cliente, la perspectiva de los procesos y la perspectiva de los intangibles. Con lo cual, tiene que haber un modelo de negocio, porque las empresas son con fines de lucro, tienen que ganar plata, tienen que ganar la mayor cantidad de plata posible. O sea, que el tema que yo les decía de no maximizar el retorno de los accionistas como misión fundamental no implica que si puedo ganar todo lo que sea posible porque genero buenos negocios, bueno, bienvenido sea, pero tengo que tener claro cuáles son los fines, cuáles son los medios. Vamos entonces, esto se trata de unificar, esto lo vamos a pasar rápido porque, bueno, ya Jorge habló de esto. Lo único que quería comentar es que en las empresas exitosas, en general, por ejemplo en Walt Disney, hacer feliz a la gente, ¿cómo se concreta ese hacer feliz a la gente? En un momento en Walt Disney alguien dijo, bueno, vamos a hacer películas pornográficas, en el entendimiento que era dentro del marco de hacer feliz a la gente. Entonces, claro, bueno, eso, la misión así sola no dice gran cosa, eso tiene que estar fundamentada en unos principios, en una creencia, en unos valores y en unas virtudes compartidas. Entonces hay que ver cómo le caía dentro de todo el concepto de negocio de Walt Disney, que partía de que la gente compartiera creencias. Ojo, a veces en empresas es muy importante que se compartan creencias o que se compartan valores, especialmente a nivel directivo. Pero es difícil para Mickey Mouse, que va a estar 6 meses trabajando ahí, un chico joven, asegurarme de los valores. Ahí lo único que me interesa es que tenga a lo mejor un comportamiento de que se sonría, que le guste ese trabajo. Pero es fundamental tratar de cómo llegar a concretar la misión, concretando comportamientos que lleven a cumplir esa misión y que sean consistentes, desarrollando las virtudes para que esa misión sea alcanzada. Entonces, y a veces compartir creencias. A mí me tocó en una escuela de negocios que tenía una formación religiosa católica hacer una selección en un momento de profesores que eran claves porque íbamos a invertir 10 años en capacitación en el exterior y teníamos un crecimiento fuerte, nos había llegado una gran donación y entrevisté mucha gente, seleccioné 4 y en la última entrevista cuando voy a uno a decirle, mira, el puesto es tuyo, vamos a apostar muy fuerte por ti, me dice, mira, hay un tema que no te comenté, que me di cuenta ahora, que es que yo soy de religión judía, no soy católico. Le dije, bueno, yo nunca pregunté en la religión, lo que yo había visto era un muy buen profesor con valores compartidos con la institución. Entonces dije, bueno, déjame que pregunto porque esto me rompe un poco, para el bien tuyo y mío, déjame averiguar un poco. Y me vino una consigna que me dijeron, no importan las creencias sino los valores. Dije, bueno, entonces, según yo había hecho el análisis de valores, que no los teníamos muy escritos porque era una institución que venía creciendo y eso de escribir los valores no es tan importante, sino como vivirlos, los estábamos viviendo. Ese profesor para mí cuadraba, entonces avanzamos con la incorporación del profesor y con mucho éxito. Pero, por eso, sí lo que me preocupa a mí muchas veces es cuando llegan directivos que no compartan los valores, me parece que son fundamentales. Entonces vamos a concretar estas tres virtudes y valores importantes dentro de la empresa. Uno es el tema de generar ámbitos de libertad dentro de la organización. En la Argentina estamos viendo cierto proceso de concentración y de autoritarismo en actores políticos y en actores también empresariales. El Yo Argentino escribió un artículo, se ha convertido de los chistes que siempre me hacen en México, en Colombia, sobre los argentinos y el yo. Creo que nos ha agarrado una corriente filosófica que ha llevado a un
a cada vez ser más personalistas, individualistas, y es un problema serio que está afectando a la sociedad, está afectando a las empresas, y bueno, y hasta puede llegar a comportamientos psicópatas, porque como escribí en ese artículo, La ruta del dirigente psicópata, siempre al lado del personalista y del individualista hay alguien que lo va apoyando, diciéndole a todo que sí, y acompañado para sacarle plata, y entonces se rodea de gente que le es leal y que le dice a todo que sí. Y eso lo lleva a comportamientos luego psicópatas y autoritarios. Bueno, este proceso que tuvimos en la Argentina y en muchos países latinoamericanos en mucha época, porque hace un poco al ser nacional, es altamente peligroso. Y una de las peligrosidades es que saca ámbitos de libertad a la gente. O sea, y si no hay libertad, como decía Jorge Yarse, nadie va a asumir la responsabilidad de sus actos y de sus valores. O sea, esto se trata de que a la gente darle ámbitos de libertad para que se equivoque, con el proceso educativo que hacemos con nuestros hijos. Muchos empresarios lo dejan a los hijos a lo mejor entrar en la empresa porque no les dan lugar a que le pongan la impronta personal que ellos le quieren poner. Quieren ellos seguir poniendo absolutamente su impronta personal en forma dictatorial. Otros no, otros dan libertad, dan juego. Pero es muy típico de la visión que heredamos un poco de los españoles y que en Latinoamérica hay mucho de personalismo en el dirigir. Mi primer libro de tablero, el primer capítulo habla, el problema de implementar indicadores de mediciones es muchas veces esta cultura operativa y personalista, que tiene un impacto terrible en las empresas y en las organizaciones y en la sociedad. Porque el mayor aprendizaje, yo se les digo a los del MBA, no es cuando vienen a estudiar acá. El mayor aprendizaje ustedes lo van a tener en la empresa, cuando, como dicen los españoles, se tengan que mojar con las decisiones y vayan aprendiendo. Lógicamente, no va a ser decisiones de alta dirección al principio, va a tener que haber un proceso de educación. Pero si no hay grados de libertad, si no hay grados de dejar que las personas le pongan su impronta, si lo que hacemos es delegar tareas exclusivamente, yo estoy en una empresa ahora que el número 1 delega tareas, pero no delega funciones. Entonces le dice, hace esto, hace lo otro, y la gente va como autónoma a hacer esto, a hacer lo otro. No tienen una responsabilidad, no pueden equivocarse. Entonces, con lo cual, para tener libertad y desarrollar libertad, que es muy importante en el proceso de aprendizaje de nuestras sociedades, para que cada uno asuma sus responsabilidades, se trata de influir en la gente, no de manipular sus decisiones. Todos sabemos lo que implica manipular. Muchas de las estrategias de Walmart o Microsoft, que pueden basarse en una manipulación de la gente, hacerle creer que con el Big Mac está la felicidad de la vida. Pero tiene que haber parte de verdad en eso, si no, no es muy sostenible. O sea, se la tiene que creer el número 1 y tiene que ser sostenible con eso. Si no, si es solo pura manipulación, en pos de conseguir el objetivo de maximización del retorno, te voy a vender la misión y la motivación trascendente. Hay un profesor español que decía, si tenés motivación trascendente, que no se note, ¿no? Porque va a venir alguien que va a aprovechar esa motivación trascendente para hacer caja. Entonces, no creo que sea tan así, pero hay que también tener cuidado. Esto hace a la manipulación, al aprovecharse de eso. Participar versus centralizar implica dar más libertad, responsabilizar a la persona más que ordenar las cosas que hagan, comprometer más que obligar. La confianza es muy importante, es clave, bueno, hay muchos estudios al respecto. Desde el punto de vista organizacional yo tuve una experiencia interesante que fue la publicación de la escritura del caso para tratar en el MBA de Harvard del caso Boca, el ciclo de Macri en Boca, 12 años de Macri como presidente, y caso exitoso. Yo soy de River, pero dije, bueno, por más que soy de River, no soy tan apasionado como para no poder ver que Boca fue un caso de un empresario que se metió en el fútbol y hizo un caso exitoso y posicionó a Boca como quizás la marca argentina
más conocida a nivel del mundo. Y entonces se me ocurrió importante escribir el caso. Y lo traigo a colación de la confianza, porque después de haber escrito este caso, escribimos un libro que se llamó Pasión y Gestión, en donde yo lo que vi desde el punto de vista de Macri, el presidente, era que tenía una frase que dice: la institución es lo primero. Cuando tenía que negociar con Maradona, con Riquelme, la institución es lo primero. Que eso falta mucho en nuestras formas de liderazgo. Nos preocupamos muchas veces por el yo, por nosotros, y no por la institución que tenemos que crear. Y eso, que la institución es lo primero, genera confianza. Genera confianza en que yo estoy trabajando para crear una institución, y que vamos a cumplir. Hay que esperar versus desesperar, o sea, para generar confianza. O sea, un líder tiene que hacer estas cosas. Tenemos que reconocer los logros, para que la confianza se da, para que el otro me tenga confianza. Muy bien, y para ir terminando, la coherencia en todas las acciones. Es difícil, pero lo interesante de este enfoque de misión y valor es que si el número uno está atrás de esto, vive con pasión en lo que hace. El libro de Pasión y Gestión, hace 3 años estuve acá en Bogotá dando charlas de esto, en universidades, me di cuenta que había mucho en común con pasión y gestión con Colombia, ¿no? Porque en Colombia la marca país es Colombia es pasión, y los colombianos son muy apasionados, como también los argentinos. Cuando yo fui a ver el Boca Cúcuta con la profesora de Harvard en la Bombonera, veía la pasión que había en los hinchas de Boca, que lo insultaban a los del Cúcuta porque no los habían dejado dormir acá cuando vinieron a jugar, y los habían vuelto locos, pero había una pasión ya descontrolada. La pasión también hay que gestionarla, o sea, y que puede ser también peligroso. Le meto tanta pasión que me olvido el balanceo que habíamos hablado. En una empresa que está ayudada, le digo que tienen pasión por construir. Esa pasión es lo que mueve a las organizaciones. Es muy importante, y es importante que le pongamos pasión. Y acá en Colombia es importante que canalicen esa pasión para sacar adelante las organizaciones, pero con gestión, ¿no? Entonces, acá para coherencia hay que ejemplificar más que predicar, actuar por afecto más que por deber, con sinceridad, y vamos entonces ya para las conclusiones de esto. Decíamos que, y quiero citar una frase del caso Bimbo y del caso de Serviche, que es el dueño de Bimbo, que es una empresa realmente mexicana, muy ejemplar en términos de valores. Y él dice: pienso que el éxito de Bimbo se debe a quienes lo fundaron, lo vimos como una obra a crear y no simplemente como un negocio. A que hicimos con la mente y el corazón, a que creímos en nuestra gente, en el producto y en el público consumidor. O sea, acá le ponen el corazón, como decíamos, los empresarios tienen corazón. Y los empresarios son como los médicos, a veces tienen que operar. Pero en el ejemplo que decíamos, no significa que no tengan corazón, porque si no tiene corazón posiblemente nosotros no vayamos a ese médico. Entonces, las empresas tienen alma y corazón. Las empresas tienen pasión por lo que hacen. Las empresas, por eso no es el caso de Warren Buffett solo alguien que quiere maximizar el valor de sus acciones. Las empresas por las que estamos trabajando, para darle sentido a todo eso tenemos que lograr esto. Y un buen empresario, si podemos catalogar quién es un buen empresario, yo digo que la sociedad suele premiar, suele saber quién es buen empresario. Así, si hablamos de un buen futbolista, por ahí decimos Maradona es un buen futbolista, es una buena persona, ahí ya entraríamos en otros terrenos. Cuando hablamos de ser buen empresario, o cuando decimos tal es buena persona, porque nos da la sensación de bueno, de algo bueno. Queremos hacer buenos empresarios, es fundamental en nuestras sociedades que hagamos buenos empresarios, y creo, bueno, he tratado de sintetizar algunas cosas que hemos estudiado, de que empresas exitosas mundialmente han logrado serlo con éxito económico, con éxito desde el punto de vista del impacto en los clientes y en las personas que trabajan ahí, siendo buenos empresarios. Bueno, muchas gracias.